sentados en lugares celestiales. Capítulo 7. La entrada al reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:5. ¿Son todos los que se dicen nacidos de Dios, verdaderamente nacidos de nuevo? Nicodemo, aquel hombre, principal entre los judíos, vino a Jesús de noche. Era un hombre instruido en las Escrituras, temeroso de Dios, y que creía que Jesucristo venía de parte de Dios. Lo que no sabía, era cómo entrar al reino de Dios. Jesús le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer, siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:3. Quiero que lea este pasaje más allá del común mensaje de salvación que manejamos. Dios quiere darnos algo tremendamente poderoso para este siglo, que nos hará entrar en la verdadera dimensión de poder y de revelación, que es nuestra herencia. Me atrevo a decir, y creo no equivocarme, que este pasaje es mucho más profundo y mucho más digno de reestudiarse que el sencillo anuncio del Evangelio que nos conduce a recibir a Jesús como Señor y Salvador, y asegurar así nuestra vida eterna en el cielo. Aquí Jesús está hablando de ver el reino y entrar en el reino. Creo que cuando Jesús entra a vivir en el corazón del hombre, en forma genuina, su espíritu es sellado para salvación, es también despertado para empezar a entender verdades espirituales, y para sentir las manifestaciones del Espíritu. Sin embargo, al recorrer las diversas naciones del mundo, y conversar con miles de cristianos y pastores, me doy cuenta de una trágica realidad. Que el pueblo de Dios, en su gran mayoría, jamás ha visto el reino de Dios, jamás ha tenido un encuentro cara a cara con Cristo, jamás ha visto los lugares celestiales que tanto se les ha dicho que están sentados en ellos, y lo más terrible, una gran mayoría, jamás ha nacido de nuevo. Fíjese lo que Jesús continúa diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto, te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Juan 3:6. Aquí Jesús quiere darnos a entender lo que es un verdadero hijo de Dios, nacido de su Espíritu. Número 1, es una persona que puede ver las dimensiones invisibles del reino. ¿Cómo es esto posible? Dijimos en capítulos anteriores, que el que ha venido a Jesús, es un espíritu con él. Yo me pregunto, ¿qué posibilidad tiene un espíritu que se ha hecho uno con Dios de no ver, de no oír y de no sentir el Espíritu del Señor? La respuesta es obviamente ninguna. Voy más adelante aún: si los cielos y la tierra están unidos en Jesús, y Jesús es uno con nosotros, ¿qué posibilidad tiene un creyente nacido de nuevo, de no ver el reino de los cielos? La respuesta es también ninguna. Acabamos de leer que Jesús le dice a Nicodemo que a menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Vuelvo a hacer énfasis en que ver, quiere decir mirar con nuestros ojos espirituales. Jesús podía testificar del reino, porque lo veía. Todo lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago, lo que hemos visto, testificamos. ¿En dónde está entonces el error? ¿Por qué millones de cristianos, a los que llamamos nacidos de nuevo, no pueden ver el reino de Dios? ¿Por qué no pueden escuchar la voz de Dios? El problema obviamente no está en el pasaje de Nicodemo. Más bien, está en cómo lo hemos entendido y predicado. Alguien en algún momento de la historia se le ocurrió empezar a predicar que una persona que hacía la oración del pecador, para recibir a Jesús como su Señor y Salvador, en ese momento nacía de nuevo. De alguna manera, esto se volvió el pan de todos los días. Cuando acercábamos a alguien a los pies de Jesús, orábamos por él y luego lo abrazábamos diciendo: ahora has nacido de nuevo. Esto se hizo de tal manera costumbre, que los cristianos empezaron a ser llamados
cristianos nacidos de nuevo. De esta manera, toda persona que viene a ser parte de la congregación, automáticamente es llamada un nacido de nuevo. Analicemos esto en forma más profunda. Dios es un Dios de diseños. Todo lo que creó está hecho conforme a un modelo divino. Todas las cosas fueron creadas de lo invisible a lo visible. Esto quiere decir, no que fueron creadas de la nada, sino que fueron primero concebidas en el mundo espiritual, y luego traídas al mundo visible natural. En ninguno de los diseños de Dios, ni en los cielos, ni en la tierra, vemos que cuando una semilla es plantada, en forma instantánea nazca una planta. Tampoco vemos ningún diseño en que un vientre sea engendrado, ya sea de animal o de mujer, y que en ese momento, súbitamente nazca una cría o un bebé. El supuesto nacimiento instantáneo, a mi manera de ver, no es un diseño de Dios. Su modelo es sembrar, regar la semilla, dejar que ésta se parta dentro de la tierra, y al tiempo surgirá la planta. Lo mismo ocurre en un vientre. Este es engendrado, pasa un tiempo de gestación, y luego se abre la matriz, y da a luz un hijo. Cuando el apóstol Juan nos habla de ser hechos hijos de Dios, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Oías. Juan 1:12-13. Esta palabra es la palabra en griego genao, que quiere decir engendrar en el vientre. Este es el principio del proceso, no el nacimiento. Hay una diferencia muy grande entre ser concebido y nacer. Cuando un hijo está en el vientre de una madre, los padres ya hablan de él como el heredero, pero no puede entrar en posesión de nada si es que no ha nacido. Jesús le habla con claridad a Nicodemo y le da las características de quienes realmente pasaron el periodo de gestación y nacieron de nuevo. Le dice, estos ven el reino, han entrado en el reino, y además, son como el viento, que oyes su sonido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así son todos los nacidos del Espíritu. Aquí vemos cómo Jesús le está enseñando cómo saber si alguien ha nacido de Dios. En otras palabras, le está diciendo que son gente que ve el reino de Dios y que son guiados continuamente por el Espíritu, porque oyen con nitidez su voz. Cuando alguien nace al mundo natural, hay una evidencia. La criatura y más adelante, el niño ve, oye, y se mueve con toda claridad en su nuevo mundo. Mientras todavía formaba parte de Dios, no podía conocer este mundo, tenía primero que nacer como un ser material. Lo mismo sucede cuando nacemos al mundo espiritual. Tiene también que haber una evidencia, y esta es que al entrar al mundo espiritual, lo vemos, lo oímos y nos movemos en él. Cuando mi espíritu, verídicamente nació al mundo espiritual, el mundo invisible se hizo claramente visible. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice a los romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:5. Note aquí que el que verdaderamente tiene el Espíritu de Cristo, va a ser conducido por el mismo Espíritu a vivir una vida espiritual, y que no podrá, en ninguna manera, sentirse satisfecho de llevar una vida y una forma de pensar carnal, porque sabe que esto es enemistad contra Dios. Tener ciertamente el Espíritu de Cristo, lo va a llevar a predicarle a los perdidos, lo va a llevar a tener misericordia de los pobres. Lo va a conducir a una vida de oración y de plenitud con el Padre. No es posible que Cristo viva en alguien, y que este alguien se pase 1 año o 5 años, sin predicarle a nadie, como es el caso de la gran mayoría de gente que oyen en las iglesias. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos 8. 13, 14. Aquí vemos que la semilla que fue engendrada al recibir a Cristo en el corazón puede morir, puede ser abortada, por la muerte que está contenida en la carnalidad. Y también vemos como en el pasaje de Nicodemo, los nacidos de Dios,
Los hijos que entraron a la manifestación de su nacimiento, estos son guiados por Dios. ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu de Dios? Esta es la voz interna, que se manifiesta de espíritu a espíritu para darle la dirección de sus pasos. Es la voz que oyó Ananías, cuando el Espíritu le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra, y le pone las manos encima, para que recobre la vista. Hechos 9, 11, 12. Es el ángel manifestándose a Felipe y diciéndole, levántate, y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos 8:26 es la voz del ángel que le habló a Cornelio, y le dijo, envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Hechos 10:5. Es el ángel que se le aparece a Pedro en la cárcel y tocándole le dice, cíñete, y atate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Hechos 12:8. Puede ver, amado lector, los cielos y la tierra haciéndose uno. Los ángeles manifestándose e interactuando con los hijos de Dios. Esta es nuestra promesa como hijos de Dios. Vemos cómo realmente puede haber una diferencia entre un hijo nacido, esto quiere decir manifestado, y un hijo no nacido, y en el peor de los casos, alguien cuya semilla pudo haber muerto. Es ilógico pensar que alguien que dice que ha nacido del Espíritu, no tenga evidencia de conocer y moverse en el mundo espiritual. El Señor nos da un ejemplo muy claro, explicando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Él lo asemeja a un sembrador que sale a sembrar. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60, y a 100 por uno. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Marcos 4:14-20, Lucas 8:15. Aquí vemos cómo la semilla de Jesús sembrada en los corazones solo fructifica en una cuarta parte de los que fueron engendrados. El resto de las semillas murieron, y se secaron por falta de agua de vida. Se ahogaron por los afanes, por los deseos y por la codicia de este mundo. Tienen quizás nombre de que viven, pero en realidad, ya han muerto o están por morir. El apóstol Juan nos da un claro diagnóstico para saber quiénes son estos nacidos de Dios, y quienes nada más tienen la forma externa. Antes de adentrarme en esto, quiero que sienta conmigo lo que Dios siente por su iglesia. Cuánto Él la ama, y quiere verla viva y llena de poder. Por eso, es que estoy hablando como lo estoy haciendo, no para condenar a nadie, sino para que todos entremos en este nuevo milenio, poseyendo todo lo que Él quiere de nosotros. Dios está literalmente gritando desde los cielos, reforma. Es necesario una nueva reforma. Cuando empecé a oír este grito en los cielos, me detuve para buscar su rostro y entender qué es lo que quería desesperadamente hablar. Fue entonces que comencé a entender y a darme cuenta de la verdadera condición de la iglesia actual. ¿Por qué se predica tanto poder, tanta unción, tanta promesa de bendición, y el pueblo de Dios sigue como atorado, atrapado en innumerables derrotas, débil y lleno de pecado y carnalidad? Dios quiere levantar su iglesia a alturas inconmensurables, pero no lo puede hacer hasta que nos demos cuenta de nuestra realidad. Hasta que hablemos con la verdad. El apóstol Juan entró al tercer cielo tantas veces, él conoció el reino, vio el rostro de Jesús, y vivió disfrutando de él todos los días. Penetró las profundidades infinitas del amor, y conoció a Dios íntima y gloriosamente, y este es el que dice, todo aquel que permanece en él, no peca, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos,
Nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera carta de Juan 3 dividido entre 6, 9. ¿Qué quiere decir? Que no puede pecar, porque la simiente de Dios le guarda. Quiere decir que la simiente es poderosísima. Es Dios mismo dentro de nuestro ser. Y esto, lo que produce, es que, cuando alguien te propone pecar, algo más fuerte que tu ser, se opone. Que aunque quisieras pecar, hay una fuerza interior, que te detiene, que te hace salir corriendo, como José cuando fue asediado por la mujer de Potifar. Es un poder que cuando estás en tentación, no te deja dormir. Te quita la paz, te sacude, hace lo indecible para evitar que peques. Esto no quiere decir que eres infalible de caer, pero si llegas a resbalar, en cuanto toques el suelo, volverás a gritos, buscando su misericordia. Él no te dejará permanecer ahí ni un solo día. La experiencia será tan fuerte que te alejarás radicalmente de esa seducción. Es como cuando Pedro pecó, fue una experiencia de verdadero infierno, saber que le había fallado a quien tanto amaba. Y de ahí se levantó poderosamente hasta que entregó su vida por él. La semilla simplemente no puede vivir con el pecado. Si vivís conforme a la carne, moriréis. El apóstol Juan continúa diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera carta de Juan 3, 10 y 14, 16. Yo creo que los que son nacidos de Dios tienen una experiencia continua con el agua de vida. Son gente cuyos niveles espirituales empiezan a ser palpables y reconocibles por el resto del cuerpo. Son gente que ya no son más de este mundo, sino que han dejado las cosas del mundo, y son verídica e irrefutablemente, de un reino que no es de esta dimensión, el reino de Dios. Recomiendo que leas Sumergidos en él, escrito por mi esposo Emerson Ferrell. Creo que cuando Jesús habla de nacer de agua y del Espíritu, no necesariamente se refiere al bautismo en agua, sino aguas de revelación. Aguas de vida, que salen del mismo trono de Dios. Que los nacidos de nuevo, son necesariamente adoradores, buscadores de Dios sin descanso. Hombres y mujeres que han sido llevados por Dios a beber de esta agua, y conocen el camino para llegar a ellas y beber de ellas. Cuando la Biblia habla de agua en este pasaje, no dice bautismo, como lo menciona claramente cuando se refiere al bautismo, en otras partes de la Escritura. Los teólogos han asumido que es el bautismo, pero aquí dice agua, y hay muchos diversos tipos de agua en la palabra. Los que beben de las aguas que yo doy, dijo Jesús, no tendrán sed jamás. De su interior correrán ríos de agua de vida, y estos son los que yo estoy buscando, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Paráfrasis de Juan 4. No los que cantan canciones, sino los que saben llegar con su adoración hasta la misma presencia de su trono. El nuevo nacimiento y los niveles del reino. Al meterme a profundidad a entender esta reforma que Dios quiere, empecé a entender algunas cosas que a lo largo de oír tantas teologías, solo me habían creado confusión. Unos dicen que la salvación no se pierde, otros aseguran que definitivamente se puede perder. La cuestión es que este asunto no ha hecho sino crear divisiones. Lo que yo y otros siervos poderosos en Dios hemos llegado a la conclusión, es que hay diversos niveles de reino. Al entenderlo de esta manera, muchas piezas del rompecabezas encuentran su lugar. Primer nivel, este es el encuentro con Jesucristo. El nivel en el que somos engendrados con la semilla de vida. Tenemos la luz de la verdad, y sabemos que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Este es nivel, al que llamaremos de Juan el Bautista. Juan reconoce al Salvador, predica y anuncia al Mesías, pero no tiene en su ministerio manifestación de poder y milagros. Tiene derrotas en medio de la tribulación,
como lo fue el hecho de mandarle a preguntar a Jesús si él era el que esperaban o si vendría otro. En este nivel se encuentra la mayoría del pueblo de Dios. Reconocen su salvación, pero son como niños que tienen que aprender aún cómo ser vencedores y entrar en su tierra prometida. En este nivel se encuentra la promesa del reino, pero no su manifestación. Si la persona muere en este nivel, entra a poseer las riquezas del reino después de su muerte. En Gálatas 4:1, el apóstol Pablo hace una analogía a este respecto, usando un contexto que era común a las tradiciones de los judíos. En el pensamiento hebraico, un padre tenía su descendencia. Eran sus herederos potenciales, pero estos no eran considerados hijos herederos, sino hasta el tiempo en que cumplían los 30 años, y entraban en lo que se llamaba la adopción como hijos. En ese momento, el padre escogía a los hijos que a él le parecían bien, no a todos, y a estos nombraba como hijos herederos. Entre tanto que el heredero es menor, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:1. Bajo este principio, es que Jesús tiene que esperar a cumplir 30 años para entrar en posesión de su ministerio. Y una vez entrado en las aguas, el Padre desde el cielo dijo, Tú eres mi Hijo bien amado en quien tengo complacencia. Ahí se cumplió públicamente el reconocimiento de que Jesús era el Hijo heredero del Padre. Esta misma analogía se aplica también al cristiano que es un niño. Es heredero en potencia, pero mientras no muera a los rudimentos del mundo, esto es a los principios con que se maneja el mundo, no puede entrar en posesión de lo que es suyo por derecho. Esta es la persona que recibe la semilla del reino, ha sido engendrada por Dios, y está en proceso de rompimiento y de morir a este mundo, para nacer de nuevo. Si logra vencer y morir a la carne, entrará al segundo nivel de reino. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Si deja morir su vida espiritual, por causa de su carnalidad, será abortada y no nacerá de nuevo. Segundo nivel, esta es la adolescencia espiritual, y a la que llamaremos nivel de Jesús en su ministerio, antes de la resurrección. En esta etapa, vemos ya la clara manifestación de un ministerio de prodigios y milagros. Se ve autoridad en el creyente y una vida espiritual creciente y sana. En este nivel del reino, el diablo ya empieza a sufrir derrotas a través de la activa diligencia de los guerreros de Dios en este nivel. El creyente es ordenado en el ministerio y la gente lo sigue, porque ve el favor de Dios sobre su vida. Escucha con claridad la voz de Dios y es definitivamente guiado por el Espíritu. Sin embargo, no tiene todavía nada de autoridad. Tercer nivel, esta es la madurez espiritual, y a la que llamaremos nivel de Cristo resucitado. Aquí ya entramos en niveles de reino mucho más adelantados. Aquí el diablo ha sido ya vencido totalmente, y el creyente goza de toda autoridad. En este nivel, se ve la activa manifestación de la unión de todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, conforme a Efesios 1:9. Esta es la autoridad de la resurrección. Esto es por lo que el apóstol Pablo clamaba con todas sus fuerzas, pagando el precio de terribles cadenas y altísimos niveles de muerte interior. Quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección, Filipenses 3:10. Y continúa diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Filipenses 3:12. Hemos sido asidos para un reino sin límites, donde se funden haciéndose uno los cielos y la tierra. En este nivel, Jesús tiene ya como hombre vencedor y como el primogénito, toda la autoridad. Puede ir al cielo y regresar, como cuando se apareció a María Magdalena, y le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y di Barraes, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Se le ve también aparecer en medio de sus discípulos y luego desaparecer. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo,
Paz a vosotros. Juan 20:19. Aquí Jesús va a introducir nuevos y profundos niveles de reino. Y después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. Es en este nivel que vamos a ver las más extraordinarias batallas espirituales contra los altos rangos de las fuerzas de las tinieblas. El cumplimiento de la posesión de la victoria total y absoluta de Jesucristo. Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7:27. Es en este nivel en que se unen los cielos y la tierra, en donde yo veo el cumplimiento de Hebreos 6:4. Y los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Cuarto nivel, este es el nivel de la invasión total de los cielos sobre la tierra, al cual llamaremos el nivel de Cristo ascendido al cielo y sentado en el trono. Es el nivel de la gloria de Dios llenando toda la tierra. El nivel de la restauración de todas las cosas. El nivel donde el tabernáculo de adoración es manifestado en la tierra. Es el nivel de total gobierno de lo celestial sobre lo terrenal. Yo creo que muy pocos alcanzarán este nivel. Estos son los que gobiernan con Cristo, y a quienes les da autoridad para juzgar. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Apocalipsis 24. También está escrito, al que venciere, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis 2:26-27. Ahora bien, volviendo a retomar el asunto del nuevo nacimiento, en relación con los 4 niveles de reino. La gran problemática viene a mí cuando leo, primeramente, la parábola del sembrador, donde definitivamente yo veo que solo una cuarta parte de la semilla fue la que salió de la tierra y produjo fruto. Por lo que creo que solamente una cuarta parte de los que han sido engendrados por la semilla de salvación, realmente la obtuvieron, y las otras 3/4 partes, por las diferentes razones que Jesús menciona, fueron abortadas y necesitan ser reengendrados, si no, no entrarán en la vida eterna. Aunque también creo que Jesús hará todo lo indecible para que no se pierdan. Él dijo claramente, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Este razonamiento me da la salida a otro gran dilema de las Escrituras, el cual lo encontramos en Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a burla. Hebreos 6:4. Mi pregunta es: ¿cuántos millones de cristianos pretenden tener al Espíritu Santo, hablan en lenguas, y están en pecado, han caído o han vuelto al mundo? La respuesta, amado lector, es millones. ¿Cuántos pastores y siervos han caído entre los que se conoce, y los que aún están encubiertos? Miles. Si es imposible que sean renovados para arrepentimiento, entonces están condenados y no hay esperanza para ellos. Pero conociendo el infinito amor de Dios para con nosotros, la solución es obviamente otra. Yo creo que la respuesta se encuentra en la concientización de los diversos niveles de reino. Pienso, y creo que esto viene de Dios, que en los 2 primeros niveles de reino, la semilla puede ser abortada, pero también puede ser reengendrada tras un sincero arrepentimiento. Y es por eso que vemos gente que dejó el Evangelio y luego regresó a él, y fue restaurada. Lo que acabamos de leer en la epístola de Hebreos aplica solo a los niveles 3 y 4, los que recibieron los poderes del reino venidero. También, creo que es prácticamente imposible que alguien a quien Dios le concede llegar a estos 2 últimos niveles, pueda volverse al pecado. Una oración por usted. Quiero aprovechar para hacer una oración por usted, amado lector. Quizás, tras leer estas palabras, usted se ha dado cuenta que su semilla fue ahogada por los afanes de este mundo,
por el pecado o porque el calor de intensas tribulaciones secaron su vida espiritual apenas naciente, o el diablo se la robó. La verdad es que usted no siente la guía del Espíritu en su vida cotidiana. No escucha la voz de Dios, no percibe el mundo espiritual, ni tiene manifestaciones evidentes de la presencia de Dios en su vida. Si este es usted, permítame orar para que Dios reengendre su espíritu en usted. Haga esta oración conmigo. Padre Celestial, te pido perdón, por no haber cuidado con diligencia la perla de gran precio, que era tu misma vida en mí. Perdóname porque los afanes y los deleites de este mundo tomaron la preeminencia hasta que dejé de sentir. Hoy quiero volver a ti con todo mi corazón. Tome unos momentos y vea el estado de su alma frente a Jesús clavado en la cruz, muriendo por usted. Pídale al Espíritu Santo que le revele la condición de su alma. Vea sus pensamientos, sus motivaciones, vea la fuerza que verídicamente está decidiendo el curso de su vida. Y vea a Jesús llevando su pecado en el más horrendo dolor. No continúe leyendo hasta que pueda abrazar a Jesús crucificado, y pueda dejar todos sus pecados en cada una de sus llagas. Las padeció por amor a usted y esto no es cosa ligera. Esta es la revelación más importante, para empezar una vida de victoria con Él. Ahora, pídale con sus propias palabras, que siembre su espíritu en usted y que lo ayude a caminar en rectitud y en santidad, que esta vez, usted cuidará de esa semilla hasta que dé fruto hasta el 30, el 60 y el 100 por uno, y yo proclamo sobre su vida, que a partir de hoy, usted entra en el reino de Dios como una nueva criatura, engendrada por el Espíritu, y que todos los diseños que el Señor tiene para su vida se cumplirán. Que a partir de hoy usted será un cristiano victorioso, que alcanzará los más altos niveles de su reino. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.